era de origen ¿Podemos anglo. comenzar de nuevo, por favor, Jorge, que vamos a grabar? Gracias. Bueno, si me oyen, yo soy feliz. ¿Me oyen bien? Perfecto. Es una maravilla. Bueno, empecemos. Entonces, el propósito de esta presentación es hablar sobre un escritor argentino, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, como es su nombre completo, y conocido en realidad como Jorge Luis Borges. Puse como título El hombre y su obra porque la idea es cómo era la persona y al mismo tiempo, en una obra tan grande, cuáles son algunas claves para poder interpretarla. Empecemos. En su biografía nace en Tucumán, 840, que eso es microcentro, en una de esas casas que tenían patio y aljibe, que después se van a ver en sus novelas, en sus poemas. El padre, Jorge Guillermo Borges, era un abogado que daba clases de psicología y que además era anarquista, libre pensador y tenía una biblioteca monumental en inglés. La madre, Leonora Acevedo Suárez, era una mujer que hablaba idiomas, eran de origen los Acevedo de origen uruguayo, y que era extremadamente católica. Algo pasó que de Tucumán se fueron a vivir a Serrano 2135, que ahora es Palermo, pero en aquella época eran los suburbios. La casa de ellos era linda, pero alrededor había un montón de terrenos vacíos y correspondía a una zona donde había habido cuchilleros, había habido los compadritos que él relata en alguno de sus cuentos y poesías. Al principio, a los 5 años, tuvo una institutriz inglesa y a los 9 años va a la escuela pública. Ojo, estamos hablando de la escuela pública de los suburbios. Borges era un caballerito inglés, perfectamente vestido, que hablaba 2 idiomas a la perfección, que había leído un montón de cosas de todo tipo, que incluso ya había escrito hasta un cuento corto, con unos anteojos con cristales como vidrio de botella y con una ligera dislexia, era un poquito tartamudo. Cuando llega es el objeto ideal de burlas y bullying, y Borges lo que hace es tratar de pasar desapercibido, quiere ser invisible. Por suerte, en el año 1914, el padre decide llevarlos a Europa porque tenía una ceguera progresiva hereditaria de 2 generaciones antes y se estaba quedando completamente ciego. Entonces van a Ginebra, Suiza, donde estaba supuestamente uno de los más capaces para tratar este tema, y entonces a Borges lo mandan al Liceo Jean Calvat. Acá cambia la historia para Borges. Tiene 3 meses exclusivamente para estudiar el francés y después llega al colegio y se encuentra en un colegio donde había gente de distintos países, pero con mentalidad calvinista y también luterana, es decir, reconocían el valor de las personas, reconocían el estudio, reconocían la capacidad, el esfuerzo, lo que nosotros llamamos la meritocracia. Entonces, ¿qué pasa con Borges? De ser un tipo invisible por bullying, pasa a ser un tipo reconocido y muchas veces elogiado. Y a eso que le agregamos, que conoce una chica Emily y tiene su primer eh, amor adolescente. Por eso Borges, cuando se está por morir, dice, yo fui feliz en Ginebra. Esa es la historia. En algún momento, debe ser en el 17, por ahí, este, aparece un tema. El padre lo lleva para debutar en un prostíbulo. Bueno, Borges tenía y tuvo toda su vida un complejo de Edipo no resuelto, al contrario, muy intenso. Con la prostituta pasa algo así como una tragedia, algo por el estilo. Y cuando llega a su casa y se entera que el padre le había elegido la prostituta que usaba él, le agarró un ataque total. Y a partir de ese momento decidió que nunca iba a tener contacto íntimo, físico, con mujeres y que aparte jamás iba a tener hijos. En el año 19 se muda a España. En España conoce el movimiento ultraísta, recorre distintas ciudades, empieza a publicar algunos versos, incluso tiene algunas críticas, y en el año 21 llega a Buenos Aires y conoce a Macedonio Fernández, el llamado poeta metafísico, que es uno de sus guías a lo largo del tiempo. En el año 23 publica
Fervor de Buenos Aires, que es su primer libro. Este libro fue costeado por el padre, hicieron 300 copias, y yo se los recomiendo porque es un libro muy lindo para leer, y los que leen la revista, los que tienen el Diario de la Nación del domingo con la revista, hay un artículo justamente sobre Fervor de Buenos Aires, como de 7 páginas, así que pueden completar con eso esta charla. En el año 24-25 continúa publicando Luna de Enfrente, Inquisiciones, colabora con la revista Martín Fierro. Él se hace amigo de Bioy y de la mujer que es Silvina. Silvina es la hermana de Victoria Ocampo. Así que a partir del 30 él publica en la revista Sur de Victoria. Bueno, en el año 38 pasa algo terrible, se muere el padre. Entonces, ¿qué le dice doña Leonor? Nene, tenés que empezar a trabajar. Hasta ese momento nunca había trabajado. Entonces consigue un puesto. Francisco Luis Bernardes, el que escribió Ciudad sin Laura, consigue un puesto en la biblioteca Miguel Canet, que queda en Boedo, y él tenía un viaje de 1 hora en tranvía que iba desde su casa hasta la biblioteca y de la biblioteca a su casa. ¿Qué hacía en esa hora? Leía la Divina Comedia en inglés. Bueno, después recibe ya un premio de la SADE. En la biblioteca es interesante, en la librería, perdón, en la biblioteca él conoce a Cecilia Ingenieros, que es uno de sus primeros amores. Cecilia era la hija de José, que está 1 año y medio más o menos con él como secretaria. Él le propone casamiento y evidentemente ella le dice que no. Pensemos en Borges, era un hombre que vivía pensando todo el tiempo en los griegos, en filosofía, en literatura, etcétera. Era frugal en sus comidas, la ropa mucho no le interesaba, la vivienda le daba más o menos lo mismo si tenía goteras o no, y aparte de eso no quería tener sexo y menos quería tener hijos. Conclusión, se presenta más o menos, le pide matrimonio como a 10 mujeres y todas le van diciendo sistemáticamente que no. En el año 44 presenta la LEF, que es un libro de cuentos, que el último cuento es el Aleph, y que lo vamos a comentar al final de esta charla. En el año 46... Jorge, ¿podrías elevar tu voz, por favor? A ver ahora. Ahora sí. Bárbaro. En el año 46, él renuncia a su cargo en la biblioteca porque lo destinan en el mercado central como inspector de gallinas y de pollos porque era antiperonista. Y ahí encuentra de vuelta un cambio. Él se queda sin plata y entonces empieza a publicar para revistas, empieza a publicar para algunos diarios y a pesar de que era tímido, empieza con sus conferencias. En el año 55 se va a Perón y lo nombran director de la Biblioteca Nacional y ese mismo año miembro de la Academia de Letras. En el año 75, digamos que en el año 55 se queda ciego. Van pasando las cosas, en el año 75 fallece la madre y él está con María Kodama, que lo va alejando de todas sus amistades, y cuando descubren que tenía un cáncer de hígado más el enfisema pulmonar, decide llevarlo a Ginebra, porque decía que si se quedaba en Buenos Aires iba a ser un show mediático, que se enferma, que se muere, que no se muere, que lo entierran, etcétera, como había pasado con otros. Entonces él vuelve a un lugar donde efectivamente había sido muy feliz, ahí con el liceo, con la chiquita Emily, con esos recuerdos. Y ahí fallece el 14 del 6 del 86. Algunos dicen que era ateo, yo pienso que no, era agnóstico, rezaba todos los días el Padre Nuestro y el Ave María, y a pesar de todo lo que escribe en sus libros, como decían los ingleses, just in case, a último momento dice, por las dudas, hizo la extrema unción. Lo entierran ahí en... Jorge, te voy a volver a pedir si podés levantar la voz nuevamente. Ay, Dios mío, no sé qué hacer para levantar la voz. A ver ahora, Sí, ¿mejor? perfecto. Ahora perfecto. Buah, ahí está perfecto. Entonces, lo entierran en el cementerio de Plemparé. ¿Cuáles fueron los lauros? Muchísimos, pero básicamente es importante el premio Formentor, que lo recibe compartido con Samuel Beckett en el año 61. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento empieza a ser internacional. Y después recibe en el año 80 un premio de mucha plata,
el Cervantes de la Real Academia de España, 5 millones de pesetas, y el premio Balzac. Todo lo otro que podemos contar, que fueron doctorados honoris causa, la Legión de Honor, caballero de la Orden Británica, etcétera, etcétera, son todas cosas alrededor de todos estos logros de sus trabajos. Ahí terminamos y vamos a hablar. ¿Qué méritos le podemos atribuir a Borges? Primero, fue uno de los mejores escritores del siglo. O sea, no era de cabotaje, era internacional, como dicen en los aviones. Borges fue conocido en el mundo entero, creo que ha sido traducido a unos 70 idiomas. Él empezó con el ultraísmo, ahí con la metáfora, y después fue uno de los grandes maestros de la metáfora. Con respecto al cuento, él decía, yo no voy a escribir una novela de 500 páginas si en 14 o 15 páginas puedo decir lo mismo. Y entonces llevó el cuento corto a un nivel extraordinario porque le agregó filosofía, historia de las culturas antiguas. O sea, leer los trabajos de Borges de los últimos 20 años así no tiene nada que ver con Poe, por ejemplo. Hay que prepararse y tratar de entender todo lo que dice. Y entonces, acá dice, enalteció las letras argentinas y dos detalles muy pintorescos. Borges escribe un libro, escribe un cuento que se llama El jardín de de los caminos de los senderos que se bifurcan. Y dice que los senderos se van bifurcando, pero lo curioso es que él no está en uno de los senderos, sino que va abarcando todos los senderos al mismo tiempo. La teoría cuántica, que fue un adelanto de las últimas décadas, establecía el problema de cómo poder medir un elemento, porque según la teoría cuántica el elemento está arriba, abajo, todo, al mismo tiempo. Entonces, mucho tiempo después, Everett III es el que logra hacer un teorema para explicar esto, y le dicen, vaya a leerlo a Borges, que lo había enunciado en su primera época. El segundo tema interesante es que en la Torre de Babel, él habla de un edificio enorme con todos los idiomas, con todas las cosas, y resulta que el inventor de la Wikipedia dice, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer una enciclopedia que fuera interactiva, donde gente de todo el mundo pudiera participar, pudiera leer, pudiera agregar, pudiera corregir, etcétera, etcétera. ¿Y dónde lo ponemos? Bueno, había varias plataformas. La plataforma ideal que en ese momento existía era la plataforma Wiki. Entonces, en la plataforma Wiki se hizo la enciclopedia. Y de ahí tenemos la Wikipedia. Leer a Borges es fácil si uno lee algunos poemas sueltos, Oda a 1960, lee los primeros Fervor de Buenos Aires. Después la cosa ya es mucho más difícil, cada vez se hace más completo, va agregando detalles y detalles. Lo interesante es que sus textos son ficciones, él no hace un libro de historia. Y tiene un detalle particular. Uno ve un cuento de él y, por ejemplo, agarra un vikingo y lo describe, quién es el padre, la madre, el color de la barba, etcétera, que es real, hizo todo un estudio. Y después describe otro vikingo y resulta que el otro vikingo es una fantasía. Entonces nunca se sabe exactamente en Borges qué es lo real y qué es lo imaginario. Por eso ese concepto de uno de sus primeros libros, Ficciones, se puede llevar prácticamente a toda la charla, a toda el trabajo de Borges. Sigamos. Las inclinaciones filosóficas de Borges, habíamos dicho que le interesaba... Jorge, de nuevo a subir sí. un poquitito la voz. Ah, bueno. Las inclinaciones filosóficas de Borges. Borges se inclina no por Aristóteles, sino por Platón y por el neoplatonismo, que es la corriente que aparece en el siglo XII a XV en Italia, que estaba relacionada con la escolástica. Es partidario de David Hume, que es racionalista en lugar de ser empirista, y lee también y cree en la forma del conocimiento que ofrece Kierkegaard y ofrece Kant. Sin embargo, el
principal influencer, como se dice ahora, de Borges, era Schopenhauer. Schopenhauer tiene un libro que es El mundo como representación, donde habla de la fuerza de la voluntad, un poquito de la voluntad. Entonces, él dice, la voluntad es un esfuerzo sin rumbo que nunca puede satisfacerse plenamente, y por lo tanto, la vida es esencialmente una insatisfacción. La conciencia empeora la situación, ya que los seres conscientes experimentan dolor al pensar en los remordimientos pasados y los miedos futuros. Borges tenía una autoestima caída y aparte de eso era bastante depresivo, tenía el problema que se iba quedando ciego, así que Schopenhauer le vino siempre como anillo al dedo y era su gran referente. Con respecto a Dios, es un tema que a lo largo de los libros, él tiene en total, son 10 volúmenes, siempre vuelve a Dios. Él nace como católico, educado por don Eleonor, por la madre, pero la abuela paterna era una irlandesa que hablaba, que leía la Biblia, y entonces lo hace leer la Biblia. En el catolicismo hay un elemento fundamental que si uno lo tiene es perfecto, que se llama fe, con lo cual uno no discute nada y se cree todos los dogmas. Borges, por el contrario, con la mentalidad de leer de leer la Biblia, como decía los protestantes, y además con su idea de que uno tiene que dudar de todo para llegar al conocimiento, empieza a no creer la versión clásica que le da la madre. Le dice, si Dios es tan poderoso, ¿por qué yo tengo que rogarle todo el día? ¿Acaso es egocéntrico? Le dice, si Dios me quiere tanto, ¿por qué hizo un mundo donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay desastres y todo lo demás? Y después dice, si yo me muero, voy al cielo o al infierno. La vida puede durar una semana, puede durar un año, puede durar 100 años. ¿No es un lapso demasiado corto para que uno decida toda la eternidad? Y entonces explora otros terrenos, explora los gnósticos, que eran varios grupos, estaban los cátaros del mediodía francés, estaban algunos del lado de los cristianos, de los judíos, estaban los maniqueos en Oriente, y ellos tienen, entre otras cosas, una teoría de las emanaciones, donde del ser primordial van saliendo emanaciones. Y una de las variantes dice que van saliendo una tras otra 365 emanaciones. La última de las emanaciones es el Dios que se llama Jehová y que es el que creó el mundo nuestro. Ahora resulta que este Dios era el más débil de todos, entonces no pudo hacer un mundo perfecto. Estudia también la cábala de los judíos. Acá es interesante cuando vemos el golem. Jorge, un poquito más alto nuevamente. Bueno, cuando él vemos en el golem, y también tenemos el tema del tiempo circular. Él decía que nosotros sobrevivimos en la mente de los que nos siguen. Por ejemplo, uno dice, uy, mi madre hacía tal cosa, mi madre está viviendo en mi mente, ¿no es cierto? De allí es importante María Kodama, que cuando se muere Borges, mantiene vivo todo el espíritu y toda la obra de Borges. Borges decía, si no me aniquila inmediatamente el olvido. Otras cosas también estaba de acuerdo con Baruch Spinoza y el samsara. El samsara es un tema que siempre repite. El samsara es la rueda de la vida. Uno nace, crece, se vuelve viejo, fallece y después vuelve a renacer. Entonces, en uno de los escritos, Le Regret de Heraclito, él dice, yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Y después también es especialista en las religiones orientales. Él dio clases de budismo sumamente importantes. Bueno, como no puse el video, le hice algún movimiento, como habrán visto. ¿Cuáles son las temáticas recurrentes? Uno es el laberinto, siempre habla de los laberintos, que representan alegóricamente al universo y dicen que el hombre no puede llegar a conocer
el universo como tal. Los espejos, si uno ha leído un poco a Borges, siempre tiene un espejo dando vueltas en los poemas, y él tenía miedo a los espejos de la habitación, tenía un ropero con varios espejos, y a la noche le daba miedo, incluso se veía y se veía feo, se veía gordo, en fin. Ahora, él dice, escribe, fíjense, los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Y después un tema muy interesante que dice, somos el sueño de algún dios. En uno de los escritos, en el ajedrez, él dice, Dios mueve al jugador y esta es la pieza. Que Dios, detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías. Y ahí tenemos los espejos. Un espejo, otro espejo, otro espejo. Entonces Borges se pregunta, yo me miro al espejo, ¿y cuál es el verdadero? ¿Soy yo Borges que estoy mirando el espejo o es el espejo que está reflejando mi vida? Me está reflejando mi posición. El tigre, en todos lados aparece otra vez el tigre. El tigre él lo trae de William Blake, de uno de sus mejores poemas, que escribió Tiger, tigre con Y, y en Borges el tigre lo conoce, ¿dónde? En en el zoológico de Buenos Aires. Pero el tigre estaba detrás de las barras. ¿Y qué era lo que hacía el tigre? El tigre eternamente giraba alrededor de la celda haciendo como cruces. Iba y venía y hacía formas de 8. La forma de 8 es el infinito acostado. Entonces, la figura del tigre es como un ser humano que se debate en el universo y que nunca puede terminar absolutamente nada. El tigre, como lo ven acá en la foto, tiene un color amarillo. Cuando él se estaba por quedar totalmente ciego, el último color que ve es un color medio amarillento y escribe el poema que se llama El oro de los tigres. Ahora vamos a ir finalizando el último tercio, vamos a hablar de un poema y de un cuento corto. En general, Entonces, cuando con uno más habla, potencia, así lo disfrutamos más. entonces es una lucha. Él escribe un poema que se llama El Golem, que lo conoce todo el mundo, creo que nadie lo leyó, pero lo conocen. Y el otro es el Aleph. El Golem lo escribe en el año 1958. ¿Cómo es la historia? Un escritor, Gustav Meyrink, si se pronuncia así, en el año 15 escribe El Golem en alemán. Y Borges, su primer libro en alemán, que lo leía con el diccionario, o sea, era un personaje único, es justamente el Golem. El Golem básicamente es la historia, está relacionado con la cábala, es la historia de de un rabino que estaba en Praga y la comunidad estaba amenazada porque había desaparecido un chico y decían que lo habían raptado los judíos para hacer algún sacrificio de sangre, algo por el estilo. Entonces él fabrica un gigante que se va a llamar Golem, y ese gigante con arcilla se reúne con dos rabinos más y lo que hacen es dar vueltas cabalísticas, después le dicen no sé cuántas palabras y toma vida. Cuando toma vida le escriben en la frente la palabra emet, que es algo así como vida. Y el golem lo salva a los judíos, se vuelven todos contentos, están felices, pero el golem sigue avanzando y se vuelve muy peligroso para todos, tanto para los gentiles como para los judíos. Así que había que desactivarlo. Entonces el rabino lo que hace, le pide, le dice, tenés los cordones de la bota desabrochados. El otro se arrodilla, le tapa la letra E, le saca la letra E y queda Met, muerde y ahí se termina. Borges, sobre esta línea original, después lee los trabajos de Scholem, que es el que sale Scholem con Golem, ¿no es cierto?, en la poesía. Y entonces ahí lo que pasaba es que había un rabino, también en Praga, no sé si han estado, hay un barrio judío muy lindo con muchas sinagogas. Entonces el rabino lo que quería era poder hacer menos cosas y tener un tipo fuerte que pudiera limpiar todo, que tocara las campanas, que le hiciera la comida. Y entonces
busca cómo hacerlo. Para esto, él tenía un problema, era cómo darle vida. Y acá viene el tema cabalístico del tetragramatón. Cuando en la Biblia Dios dice que se haga la luz y la luz se hace, parece que la palabra luz es la que produce todo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca es el tetragramatón, que son el nombre o los 72 o 73 nombres de Dios. Si uno logra tener los nombres de Dios y los pronuncia de manera correcta, uno va a tener capacidad que tiene Dios para dar vida. Entonces, ¿qué pasó? Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave, el nombre este de Dios. Pero algo pasó que no salió bien y dice tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacronombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Y después el tema se completa porque después de mucho tiempo apenas puede barrer la sinagoga y entonces Judá reflexiona y dice, ¿quién soy yo para tener atribuciones de Dios? Dice, ¿por qué la inacción dejé que es la cordura? Y finalmente termina Borges diciendo que habrá pensado Dios de él. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Bueno, y así terminamos el poema y ahora nos queda el cuento. Y acá terminamos con todo. El cuento, el Aleph, en realidad, ¿qué es el Aleph? Es la primera letra consonante muda del alfabeto hebreo. Al mismo tiempo, es una letra cabalística. En, en la, en la Biblia se habla de, no sé si en la Biblia o en el Talmud, se habla de que Dios crea las aguas y después en un momento determinado separa las aguas celestiales, que son aguas felices, de las aguas terrenales, que son aguas de desunión. En este símbolo, en esta letra que se llama Aleph, hay una patita para arriba, que serían las aguas celestiales, una patita para abajo, que serían las aguas terrenales, y la barra que separa las dos. ¿De dónde sale el Aleph? El Aleph en realidad, Borges, que le encantaba las matemáticas y la física, aunque él dijera que no, aparece un señor que se llama Cantor, que hace una teoría que es muy compleja para hablar en este momento, pero básicamente están las teorías de los conjuntos. Hay números que uno puede decir son números que se cierran, la mano tiene 5 dedos, hay otros números que son infinitos, uno empieza con el 1 y no puede terminar nunca, y hay otros números transfinitos que están dentro de los números infinitos. De tal manera que ustedes se pueden imaginar como si fuera una gigantesca esfera en todo sentido, hacia adelante, hacia atrás. Bueno, eso es lo que va a ser el Aleph. Entonces, perdón, y el Cantor al número primordial, al primero de todos lo llama Aleph cero. Bueno, acá tenemos el cuento. ¿Cómo es el cuento? El cuento tiene dos partes. Una parte es el protagonista, que avanzado el cuento nos enteramos que es el propio Borges. Resulta que el protagonista estaba enamorado de una chica que no le correspondía, que se casó con otro señor, que después se murió, y Borges caminaba siempre pasaba por la puerta de la casa de la calle Garay, y un día, pasado mucho tiempo, se anima para un cumpleaños de la chica a tocar el timbre. Lo reciben y él, ¿se acuerdan del tiempo circular cuando cuando yo decía que vive en el recuerdo de los otros, y él recuerda cómo era ella, los lugares, etcétera? Bueno, a partir de ahí, lo que hace Borges todos los años es el día del cumpleaños con alguna excusa que puede ser, no sé, llevar un vino, algún postre, una cosa así, iba y se quedaba con ellos. En esa casa
había un poeta que se llamaba Daneri. Este Daneri era un tipo presuntuoso que hablaba con un lenguaje complicado, de lo más raro, y que estaba preparando un trabajo que era una poesía que incluía todo el universo. Bueno, pasa el tiempo, un día Borges estaba en su casa, lo llaman por teléfono y le dicen: che, Borges, necesito verte de urgencia, es muy grave. Se encuentran en un bar y le dice: mira, te cuento que estoy desesperado, mañana van a tirar abajo la casa. Y en la casa tenemos un Aleph. ¿Un Aleph? ¿Qué es el Aleph? Y entonces, ¿qué ocurre? Dice: tenés que venir a ver el Aleph. Entonces lo lleva a la casa, hay una escalera para el sótano, le dice: sentate en este lugar, le da una almohadón, apoyá la cabeza en este lugar, quédate quieto, yo me voy. Se produce la oscuridad total y Borges mira, no pasa nada. Sigue mirando, no pasa nada. Y el momento que está por irse, de pronto aparece como un punto. Ese punto va siendo cada vez más luminoso y se va transformando en un círculo. Y en un momento determinado, Borges entra en el Aleph. El Aleph es como la mirada de Dios. De pronto él ingresa a un lugar que es todo el universo, en el pasado, en el presente, en el futuro. Ve todo el universo desde todos los ángulos, desde todas las posiciones. Se ve a sí mismo como envejece, como muere. La ve a Beatriz, que era la chica del que estaba enamorado, como la comen los gusanos. Incluso dice: y te vi también a vos y después lloré. ¿Por qué lloró? Porque había visto el universo y el universo es inefable. Es algo imposible de explicar con palabras. Entonces, al rato abren la puerta, viene Daneri y le dice: che, Borges, ¿qué te pareció? Ah, no me pareció nada importante, dice. Bueno, se manda la parte. Y se fue. Pasado el tiempo, Borges y Daneri se presentan a un concurso literario. Y Daneri gana el primer premio y a Borges le dan una mención. Así que queda realmente desilusionado. Y entonces Borges piensa: ¿y el Aleph que yo vi, será el Aleph real? ¿O será la copia? ¿Vieron el sueño de otro sueño? ¿O será el Aleph que el real está en la columna de la mezquita de no sé dónde, o cosas por el estilo? Bueno, y así Jorge, termina. un poquito más fuerte y ya vamos cerrando. Y así termina el cuento. El Aleph es la mirada de Dios. Y así se terminó. Lo calculé con reloj. Espectacular, muchas gracias. ¿Les gustó? Qué lindo, muy, 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 muy atractivo. Bueno, lo dejo a Alejandro Fensore que nos cierre la reunión, posterior a las palabras de nuestra querida presidenta. ¿Va Alejandro Fensore o voy yo? Perdón, maestro, no quedó muy claro. No, primero Alejandro nos saluda y después usted cierra, presidenta, como siempre. Bueno, al doctor Jorge Patané por esta hermosa charla que nos ha ilustrado sobre Jorge Luis Borges, sobre su obra. A mí personalmente me ha dado muchas ganas de ir a alguno de sus libros, así que esto me ha enriquecido en el día de hoy. Así que le vamos a dar la palabra a nuestra presidenta María Teresa Neira para que ella cierre la reunión. Bueno, presidenta, quería agradecerle a Aníbal Bonina, que nos hace el guión y está siempre presente con nosotros. Y bueno, también a vos, presidente, porque siempre nos alentás a que podamos tener estas reuniones. Lamento quienes no pudieron disfrutar de este momento tan lindo, pero a veces esto tan íntimo permite que conozcamos mucho más de lo que hubiésemos conocido si estábamos llenos de gente. Un beso grande. Presidenta. Bueno, muchas gracias, maestro. Gracias, Alejandro. Bueno, replicar lo que dijeron ustedes, felicitar a Jorge Patané. Voy a mutear a alguno que ande por ahí sueltito. Felicitar a Jorge Patané como nos nutrió hoy, y lamentar que no haya habido otros académicos, ¿no? Porque realmente, para mí, desde mi punto de vista, dijo cosas
muy novedosas, temas que yo no manejaba para nada y que realmente me interesaron. Y puede quedar abierta en otra oportunidad para que también podamos hacer preguntas, ¿no? Hoy no nos dieron los tiempos, creo que estábamos todos muy, muy atentos a esta magnífica exposición. Agradecer a todos los presentes, a todos los que se conectaron hoy a disfrutar de una reunión más de Aralar. Agradecer a Aníbal Bonina por el cronograma que nos hizo, pero también por el asesoramiento permanente y cómo él está en cada frase que uno escribe para llamar y decir, me parece esto, me parece aquello. Agradecer a Estela Maris Carbone y Alejandro Fensore por el calendario que hacen para que sean posibles estas reuniones. A Claudia Sar, que creo que no está conectada, pero fue quien hizo ese flyer maravilloso. Realmente Claudia no está pasando un buen momento, sin embargo en un ratito se sentó y lo hizo. A Vivi Eras, que no está tampoco, pero que maneja las redes como una reina. Nadie lo puede negar. Y les quiero, bueno, y creo haber agradecido a los maceros de lujo, ¿no es cierto? A Miguel y a Ale por haber conducido esta reunión de manera tan maravillosa. También, por supuesto, agradecer, como le hice antes, a la vicepresidenta Roxana, que siempre está ahí apoyando. Les quiero recordar que el 8 de mayo, dos jóvenes rotaractianos, Florencia Pungrao y Augusto Holguín, van a hablar tras los pasos de Santa Fe. 8 de mayo. Creo que no vamos a poder perdernos eso, así que ya con tiempo les iremos avisando. Bueno, y es así que se cierra esta reunión. La sopa se enfría. Saludando a las banderas y, ¿por qué no?, tocando la campana. Muy bien. Gracias, presidenta. Chao, gracias, doctor Muchas Patané. gracias, Jorge. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Jorge. Verdaderamente excelente la disertación y con esto abre la posibilidad de que uno se acerque a la lectura de Borges, que es tan apasionante. Verdaderamente fantástico lo que hizo Jorge hoy. Bueno, esa es la idea, porque Borges contaba que iba por la calle y le decían chau Borges, chau Giorgi, y Borges le decía al tipo que lo llevaba del brazo, dice, todos me saludan pero nadie me leyó.